Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy quiero hablar contigo acerca de cómo puedes descubrir cuál es el impacto que tienes desde el escenario. ¿Por qué? Porque si tú me estás escuchando, muy probablemente eres empresario, eres profesional, llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo. Y si bien has tenido la habilidad de hablar enfrente a un escenario, hay un espacio que puedes descubrir y es cómo realmente puedes tener un impacto más grande. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y llevo más de 15 años trabajando con empresarios y profesionales que quieren posicionar su marca de alto impacto y quieren hacer una diferencia en sus comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un poquito interactivo, así que si me estás viendo o si me estás escuchando, saca lápiz y papel, porque vamos a empezar a evaluar esos diferentes aspectos que puedes empezar a utilizar para elevar el impacto que tienes en el escenario, inclusive evaluar en qué punto estás en estos momentos. Lo primero que quiero decirte es que en el mundo o en el campo de conferencistas hay una gran variedad de personas de diferentes efectividades, diferentes personalidades, diferentes niveles de resultados. Y si bien hay algunos, bueno, yo diría todos son valiosos, porque el hecho de estar enfrente a una audiencia es un privilegio que muy pocos se atreven a hacer. De hecho, hay estadísticas que dicen que hay personas que tienen más miedo a hablar en público que inclusive a la muerte. Entonces, si tú has estado enfrente de un escenario, pues bueno, ya eres mucho más valiente enfrente a muchas otras personas. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo profesional? Sobre todo cuando estamos en este dinamismo y como con este gran boom de digamos, autores, el boom de líderes, el boom de entrenadores, inclusive de influencers, hablar en frente al público se vuelve una responsabilidad aún más grande porque hay un grupo de personas que, por un lado, tienen una gran historia, tienen muchas enseñanzas que decir, pero por el otro lado, les da miedo compartir esa historia porque hay unos referentes que de pronto se ven como muy, muy grandes. Es como, wow, sí, ¿cuándo yo voy a ser como esos? Entonces estoy aquí yo para decirte que si tú estás donde estás el día de hoy, has tenido una historia de vida y esa historia de vida va a inspirar a otros. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para elevar el impacto o inclusive para evaluar el impacto que estás teniendo en frente a las personas? Es que empieces a cambiar la percepción que tienes enfrente a hablar a una audiencia. Entonces, sí, por un lado, siempre va a haber esa oportunidad de enseñar, de entrenar, de compartir el conocimiento, pero por el otro lado hay algo mucho más poderoso y es que utilizar tu historia de vida, utilizar tu experiencia, utilizar tu sabiduría como una herramienta de dejar una huella mucho más poderosa y que dure muchísimo más tiempo. ¿Y cómo se hace? Pues primero es tomando esa decisión que cada vez que estés enfrente a un grupo de personas, vas a dejar en ellos algo más grande que solo conocimiento. Vas a dejar en ellos una inspiración de algo, un deseo de tomar acción, un cambio de paradigma, independientemente del tema del que estés hablando. Y en el momento en el que haces eso, empieza a transformarse completamente la manera en la que hablas, en la manera en la que estructuras lo que estás hablando y las métricas que empiezas a ver para determinar si ha sido efectivo o no. Otra cosa que es importante que empieces o que sería valioso si quieres evaluar tu impacto, es que te comprometas a encontrar tu propia voz. Sobre todo, no sé tú, pero a mí.
yo tengo una enfermedad que se llama la comparacionitis. ¿Y qué hace esa enfermedad? Es que hace que yo nunca esté satisfecha con lo que hago, con los resultados que tengo, con la manera en la que hablo en público. Entonces, si tú tienes comparacionitis también, pues bueno, ya estoy aquí para decirte que no es la única persona, pero es importante que, si bien muy probablemente no se vaya a ir, que la reconozcas y por el otro lado que te comprometas a decir, bueno, ¿qué es lo que va a tomar para encontrar tu propia voz? Y la única manera de encontrar tu propia voz, uno, es que dejes de compararte con los otros, que dejes de medirte con el que hace más, con el que lleva más tiempo, con el que es más chistoso, con el que utiliza las mejores palabras o lo que sea, y empieces a observarte y empieces a probar para encontrar cuál es tu propia voz. Recuerdo hace un tiempo atrás que yo vi una publicación que me encantaba y era algo así como la única manera de encontrar tu voz es usarla. Usarla significa que no va a ser perfecto desde la primera vez, que tal vez en ocasiones no te vas a sentir 100% cómodo, 100% cómoda, vas a sentir que te hizo falta algo, vas a sentir que, no sé, hay muchos otros pensamientos que vienen a la mente, pero la única manera de encontrar tu voz es usándola. Yo veo, me voy atrás. Cuando yo empecé a hacer este tipo de publicaciones en vivo, yo hago webinars y hago talleres online desde el año 2010. Entonces yo tengo mucho material de esa época y yo lo veo y yo digo, Dios, yo no sé, yo no entiendo a mí cómo la gente me pagaba. Sí, o sea, la manera en la que hablaba, como que hablaba por todo lado, sí, realmente puedo identificar que he evolucionado durante los años, pero llevo 15 años haciendo esto, entonces claramente el día de hoy tengo una voz, no porque mágicamente la descubrí, sino porque llevo mucho tiempo afinándola. De hecho, durante muchos años, ni siquiera era capaz de verme hablar en público, ver una grabación mía, como que yo hacía algo y ya, no lo quería volver a ver porque me confrontaba mucho. Ahora, en algunos escenarios, sobre todo cuando tengo comparacionitis y estoy mirando como, ay, no, mira, estuve en este evento hablando al lado de estos otros conferencistas y verme a mí como que todavía me produce como cierta, no sé, como cierto nerviosismo. Sin embargo, ahora, cuando me escucho, cuando me veo, como que digo, ah, sí, esa soy yo. Entonces, eso es un proceso que también te lo digo para que tú empieces a sentir esa comodidad de escucharte, de verte, de empezar a ver cómo, de identificar tu propia personalidad, pues la única manera es haciéndolo. Entonces, el segundo compromiso o lo segundo que es importante que empieces a como a elegir es que vas a encontrar tu voz. Y puede que tome mucho tiempo. Efectivamente, esa es la única manera. Y por el otro lado, es que en este camino de compartir tu historia, compartir tu conocimiento, empezar a ser una persona real y vulnerable en frente a otros, que no muchas personas lo hacen, hay muchos conferencistas que se ven bien, ¿sí? Yo siempre hablo acerca que conecta muchísimo más un líder real que un líder perfecto. Entonces, muchos estamos influenciados y por supuesto que yo también me incluyo dentro de eso, de estas personas que se muestran como no, el perfecto, el que siempre le va bien, el que es muy elocuente, el que tiene las super historias, qué chévere por ellos. Pero por el otro lado, el resto de nosotros, los mortales, tenemos también la oportunidad de hacer esa diferencia que queremos y para poder hacerlo es importante empezar a confiar que el camino que tú lleves es el camino perfecto, que la manera en la que tú empieces a compartir tu historia, tu conocimiento, a ser más vulnerable, a ser más real, es el camino perfecto. Y en ese proceso vas a empezar a atraer hacia ti las personas correctas que conectan con tu mensaje, que quieren trabajar contigo, que conectan con tu manera de liderar, que conectan con tu historia de vida. Entonces, es importante confiar. Confiar en que sí, de pronto vas a cometer errores. Por supuesto, los aprendizajes más grandes siempre vienen de los errores. Yo no conozco a nadie personalmente que diga, no, es que yo aprendí porque todo me salía bien. Yo tampoco sé hacerlo. O sea, mis mayores aprendizajes vienen de los mayores errores, sí, de las mayores vergüenzas, sí, como de las cosas que realmente, pues, no fueron como yo pensaba que iban a ir. Ahora, te voy a hablar acerca de tres cosas o tres pasos que son importantes que empieces a tomar si quieres empezar a ver ese impacto que tienes en frente a las diferentes audiencias o en frente a los diferentes grupos de personas de los que van a hablar. Entonces, lo primero es que vas a empezar a registrar
cuando terminas de hacer lo que sea que vas a hacer, tu taller, tu entrenamiento, tu conferencia, vas a registrar qué es lo que ocurre al final. Y no lo vas a registrar desde un lugar del ego. Ay, me aplaudieron, me dijeron que estaba súper bien, que había hablado súper bien, que tan bonita la ropa, que historias tan bonitas, ¿sí? Que por supuesto eso tiene un valor desde un lugar, pero aquí vamos a hablar del impacto real que tienes en las personas. Y entonces vas a empezar a registrar cuando alguien viene a ti y te agradece. ¿Por qué? Le recordaste algo de un momento de su vida, porque le hiciste sentir algo que no sentía hace mucho rato, porque tomó una acción gracias a eso que escuchó de ti, que no había esperado tomar. Entonces vas a empezar a escuchar ese impacto que tienes tú cuando hay alguien que viene y te dice algo que logró en su propia vida gracias a lo que tú compartiste. Entonces, empezar a registrar eso primero es como una dosis de humildad, porque no se trata acerca de, ay, que me vengan y que me aprecien y que, por supuesto, eso siempre se oye bien, pero eso es un alimento del ego. Por el otro lado es empezar a ver realmente qué es lo que está ocurriendo en las otras personas cuando vienen a ti. Cuando vienen a ti y te cuentan, wow, me acordaste de esto que me pasó. Entonces, empezar a registrar esas cosas empieza a hacerte saber cuál es el impacto real que estás teniendo enfrente a los otros, que no tiene nada que ver con la parte racional de, ay, ya me aprendí los 5 pasos que me acabas de enseñar o ya me aprendí la metodología que estás enseñando. Sí, eso está muy válido y es muy poderoso, y en ciertos escenarios, por supuesto, que es importante que lo tengas porque pues si estás compartiendo tu conocimiento y estás capacitando a otros, pues eso es la manera de entender si realmente, o sea, están aprendiendo eso que estás enseñando. Pero aquí vas a empezar a registrar el impacto real, porque el impacto real solamente viene cuando esa persona se autoobserva y toma decisiones diferentes. Entonces, eso es un paso súper importante, que es importante que registres. Estoy aquí redundando. Em, pero es esencial que empieces a escuchar lo que es importante, lo que los otros de manera muy sutil están recibiendo lo que tú dices. Lo segundo, el segundo paso que es importante, que es esencial en este camino de medir tu impacto, es que empieces a buscar esas historias que de pronto han ocurrido en tu vida, que no se han sentido tan cómodas, que de pronto ni siquiera las has contado porque te da vergüenza, porque sientes que no quedas tan bien, porque inclusive hasta se te olvidaron que las viviste, y te vas a comprometer a compartir esas historias. En otras publicaciones, yo he compartido que hay 5 tipos de historias que son importantes que tú empieces a implementar cuando compartes tu conocimiento. Entonces está la historia de origen, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo, está la historia de aprendizaje, algo, un aprendizaje grande que llegaste, ¿sí? A través de algo que pasó en tu vida, historias de quiebre cuando ibas para un lugar en el mundo y resulta que, sí, o tenías un rumbo claro y resultaste yendo para otro lado, historias de fracaso, porque por supuesto estas también dan mucho aprendizaje, historias de los otros, porque son tus casos de éxito y tus propias historias de éxito. Entonces, cuando tú empiezas a recolectar, porque a través de la vida, ¿sí? Vivimos muchas cosas que en ocasiones solamente nos quedamos con, ay, eso no me gustó, eso no me hizo sentir bien, o si son generalmente cuando tenemos logros o cuando tenemos cosas memorables, las ponemos de lado porque pensamos que no son tan importantes. Entonces, eso también es importante que lo recopiles y empieces a verle el uso y cómo lo conectas con ese tema con el que tú hablas. Entonces, segunda decisión o segundo paso es que vas a empezar a conectar con tus propias historias de vida y ver en qué momento vas a empezar a compartirlas con esa audiencia, con ese público que está enfrente tuyo. Y por último, tercera y más importante decisión es tomar acción. Como te digo, no hay manera perfecta de aprender a contar tu historia, no hay manera perfecta de saber qué impacto estás teniendo en los otros si no te lanzas. El año pasado, yo recuerdo, estaba en una conferencia, y yo me había hecho como me había planteado a mí misma un desafío y era contar una historia que para mí era muy vulnerable por primera vez. Entonces la preparé durante muchísimo tiempo, entonces yo había inclusive puesto como una parte que para mí era muy cómica, pero era real de ese momento en el que estaba viviendo y que quería, ok, voy a implementarla en esta conferencia. Y la practiqué y la practiqué y la practiqué. Y resulta que ya en el momento de la puesta en escena, mi chiste maravilloso se me olvidó.
Y entonces duré un montón de tiempo, sí, flagelándome y cacheteándome, pero ¿cómo se me olvida si es que yo sabía que este era el momento perfecto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora te lo digo, sí, en la humanidad a veces sí vas a preparar algo de cierta manera y no va a salir. Y aquí el desafío es, ok, no ocurrió en ese momento, no fue como yo pensaba, pero eso no significa que ya no lo voy a hacer o que ya no funcionó, porque sí funcionó desde muchos otros aspectos todo lo que yo hablé en ese momento. Y por otro lado, el compromiso es seguir practicando y desarrollando la maestría para llegar a contar eso que realmente quería contar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues porque tomé acción. Me hubiese podido quedar, ¿no? Hasta que yo no me sienta segura, hasta que no me la sepa bien de memoria o lo que sea. No recomiendo. Yo no soy, o sea, definitivamente buena para decir cosas de memoria. Entonces, cada uno tiene sus propias maneras y sus propias técnicas para implementar esto, pero aquí lo importante y lo valioso es que te lances a contarlas así después digas, ¿será que las personas sí entendieron eso que iba a decir? Bueno, pues esa es la única manera de saber si lo entendieron o no. O de pronto que no era el orden, yo lo dije al principio, pero mejor lo hubiera dicho al final, o lo dije al final, pero hay otra mejor historia que hubiese podido contar ya y esta la cuento en otro lado. Entonces, esto solamente lo vas a descubrir cuando entras en acción. Ahora, esta es la parte práctica donde vas a empezar a evaluar, ¿sí? Y yo desarrollé, digamos, una autoevaluación donde vas a ver esos elementos que son importantes para ver tu impacto. Entonces, saca lápiz y papel. Y si no, pues bueno, vas por lo menos teniendo una idea de cuáles son los aspectos a evaluar. Y después te recomiendo que busques este video, esta grabación, este episodio y que regreses y revises y haces tu puntaje para saber dónde estás. Entonces, lo primero o el primer punto que vamos a evaluar es cuál es tu motivación para ser conferencista, cuál es tu motivación para hablar en frente al público. Hay muchas motivaciones y es importante que tengas claro el para qué lo estás haciendo antes de lanzarlo. Entonces, una motivación que es muy común y la mayoría de las personas las hace por defecto es, bueno, pues yo quiero hablar, yo quiero ser conferencista, quiero hablar en frente a un público, pues porque quiero compartir información y quiero entregar una estructura o un conocimiento. Entonces, eso es un motivo. El segundo, otra manera en la cual tú, otra motivación es pues porque quiero reconocimiento, quiero ingresos, quiero vender. De hecho, hay muchas formaciones, yo tomé de esas, que te enseñan a vender desde el escenario. Entonces, es una motivación válida y es importante que reconozcas si la tienes o no. Y una tercera motivación que puedes tener es si tú quieres transformar vidas y dejar una huella. ¿Sí? Entonces ahí ya vas a empezar a ver el impacto. Entonces, si tu motivación es compartir información y enseñar algo, pues te vas a poner un punto. Si tu motivación es recibir reconocimiento y vender, te vas a poner 2 puntos, porque eso también es muy válido, porque al final de cuentas, si eres empresario y profesional, pues al final o sea, sí, es importante recibir un reconocimiento financiero por el trabajo que estás haciendo. Y te vas a poner 3 puntos si tu motivación es transformar vidas y dejar una huella en los otros. Bien, ahora vamos al paso número 2 o al punto número 2 de esta autoevaluación y vamos a hablar acerca de tus historias, ¿sí? De lo que te acabo de hablar, que es importante que empieces a documentar y a probar dónde funcionan mejor en tus conferencias. Entonces, primero, pues es que no tienes ni idea, no has identificado qué historias cuentas, como que a veces dices una, cómo te sale, no tienes ningún tipo de estructura, pues en ese caso te vas a poner un punto, porque es algo que te sale por chance, no algo diseñado. Te vas a poner 2 puntos si tienes algunas historias que has utilizado, pero realmente no sabes si conectas o si conectan o no. De pronto hay una que sí y hay otra que no tanto, entonces como que sí has empezado a descubrir el poder de contar tus historias cuando estás enfrente a una audiencia, pero todavía como que no tienes maestría en eso. Y te vamos a poner 3 puntos si tú ya tienes historias claras. Sí, yo te hablo, te acabo de mencionar de 5 tipos de historias, pero en el mundo de hablar en público hay muchas otras herramientas y muchos otros nombres para esas historias. Entonces, si tú ya las tienes, las usas, las has venido trabajando, pues bueno, ya te puedes poner 3 puntos. Bien, ahora el tercer elemento que vas a autoevaluar es si tú ya tienes un keynote. Un keynote es una conferencia que tiene una estructura específica
y que cuando esa estructura específica tú ya tienes maestría, pues es por la cual una compañía estaría dispuesta a contratarte para ir a hablar. Entonces no es lo mismo tener una charla cualquiera, ¿sí? Sí te pueden, digamos, contratar para dar una capacitación específica, em, pero es diferente a un keynote. Entonces, un keynote en el mundo o en la jerga de los que hablan en público es esa charla motivacional, esa charla que mueve emociones, que cambia paradigmas, que conecta a las personas consigo mismas. Entonces, si tú ya entiendes eso, sabes cuál es la estructura y la utilizas, entonces de eso estamos hablando. Entonces, si no la tienes, es como no tenía ni siquiera ni idea que eso se llamaba keynote, pues te vas a poner un punto. Si de pronto ya has empezado a explorarlo y tienes un borrador inicial y como que sí, algo estás dominando ese tema, entonces te vas a poner 2 puntos. Y si tú ya sabes que es un keynote, ya lo has utilizado, está y lo tienes listo pues para ir a presentarlo en una compañía, en un evento en este momento, pues bueno, te vas a poner 3 puntos. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento a tener en cuenta y es el dominio del escenario, que también es súper importante en el momento de estar enfrente de una audiencia. Hay personas que tienen muchísimo conocimiento, pero el solo hecho de no saber utilizar el escenario hace que se desconecten de la audiencia. No conocen cuáles son los diferentes usos del espacio, ¿sí? Izquierda, derecha, pasado, futuro, algo más personal, algo más público. Hay una gran cantidad de herramientas del uso del escenario, sí, utilizar la voz, utilizar las pausas, todo esto, ¿sí? Entonces, a esto me refiero el dominio del escenario. Entonces, si tú no conoces eso, ¿sí? De pronto la primera vez que lo escuchas o lo habías escuchado, pero igual es como, ni idea cómo se haga, entonces te vas a poner un punto. Si conoces algunas cosas, del dominio del escenario y de pronto, pues sí, las has practicado, pero sientes que te hace falta más maestría, bueno, te vas a poner 2 puntos. Y si tú aplicas con seguridad, ya sabes cómo se usa el escenario, ¿sí? Cómo entras cuando te presentan, cómo utilizas los diferentes puntos, porque cada lugar del escenario tiene una intención específica. Si conoces de pronto herramientas de programación neurolingüística y las has venido implementando cuando hablas en público, pues bueno, te vas a poner ahí 3 puntos. Bien, ahora vamos al punto número 5 o al elemento número 5 para evaluar ese impacto que tienes en tu audiencia. Y aquí este tiene mucho que ver con ya tener como esos materiales profesionales que se requieren para que te perciban como un conferencista profesional. Y no solo que te perciban, sino que ya lo está haciendo. Entonces, hay una serie de materiales que son esenciales que tengas. Como por ejemplo, fotos tuyas profesionales hablando en público. En el transcurso de todos estos años, yo he trabajado muy de cerca con gerentes, CEOs de compañías, personas como líderes establecidos, muy exitosos, que tienen cero material visual, no tienen fotos de ellos profesionales en ningún lado y mucho menos de ellos hablando en público y si bien lo han venido haciendo, entonces es importante, ese es uno de los elementos. El otro es videos, si tienes videos tuyos hablando en público, enfrente de una audiencia, interactuando con esa audiencia, ese también es otro elemento súper importante. Hay algo en la jerga también de conferencistas que se llama el one sheet, que es como un pequeño perfil de quién eres tú, cuáles son los temas de los que hablas, cuál es tu nivel de experiencia, cuáles son tus redes sociales, testimonios de las personas que han sido parte de tu audiencia. Entonces, eso también es otro material que es importante. Y hay otro que se llama un kit de prensa. ¿Sí? Ese kit de prensa es el que tú tienes listo cuando te dicen, óyeme, necesitamos tus materiales. Entonces ahí tienen fotos profesionales, el video, descripción de tus conferencias, qué es lo que ellos se van a llevar. Entonces todos estos materiales son los que se requieren ya cuando empiezas a pararte en eso de ser un conferencista profesional. Entonces, si tú no tienes nada, no tienes fotos, no tienes videos, no tienes tu perfil, pues claramente, sí, eso es todavía no, estás explorándolo, entonces te vas a poner un punto. Si tú tienes algunas cosas, de pronto tienes una foto, pero no es una foto profesional, te la pusieron, sí, te la tomó alguien, o tienes, sí, como muy poco material, no tienes videos, o solo tienes un video, como que tú dices, tengo algunos elementos y los otros no, pues bueno, te vas a poner 2 puntos. Y si ya tú tienes tu video, tus fotos, tu kit de prensa, tu one sheet, pues bueno, te vas a poner 3 puntos porque eso significa que ya
No solamente te ves como un conferencista profesional, sino que ya lo eres porque tienes esos materiales que lo respaldan. Bien, ahora vamos a ir al punto número 6 y es la maestría que has desarrollado después de hablar en frente a un público. Entonces, ¿cómo se desarrolla la maestría? Como el cualquier cosa, son horas de vuelo. Cuando tú desarrollas un keynote, como te digo, tiene una estructura específica y la maestría solamente se desarrolla cuando entregas ese mismo muchas veces. No que si hoy presento una cosa y mañana la otra y pasado mañana la otra y son temas diferentes y son, digamos, estructuras diferentes. Eso no es un keynote. Por eso no pagaría una compañía para que sea así el conferencista que abre un evento o el que lo cierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes un keynote? Con esta estructura específica, dependiendo, digamos que hay dos formatos que son los más usados. El más usado, pues que yo conozco desde que inicié, es el formato de 60 minutos y cómo tú entregas una charla de impacto en 60 minutos que genere como esa conexión, ese cambio de paradigma, ese movimiento de emociones en esa audiencia. Entonces, 60 minutos. Y últimamente, yo diría que de pronto en los últimos 10 años, desde que tomó mucha fuerza este formato de las charlas TED, también es muy valioso que lo tengas. Entonces, si ya lo tienes, sí, estructurado, una charla TED no es algo que se improvisa, es algo que se practica, que tiene cada uno de los elementos que están ahí, son puestos intencionalmente. Entonces, esos son los dos formatos. Entonces, si tú tienes, ya sea de 60 minutos o de 10, 18 minutos máximo, que es el formato TED, y nunca lo has presentado, si es como, ¿sí? O no lo tienes, pues te vas a poner un punto. Si lo has presentado entre 1 y 20 veces, porque ahí es donde apenas está empezando a desarrollar la maestría, te vas a poner 2 puntos. Y si lo has presentado más de 20 veces, te vas a poner 3 puntos, ¿sí? Yo tengo un programa que se llama Conferencientes y una de las metas iniciales cuando estos empresarios, digamos, pasan a través del programa es que ese keynote que desarrollamos ahí lo presenten mínimo 100 veces. Cuando tú presentas un keynote mínimo 100 veces es cuando empiezas realmente a decir, sí, ya soy maestro, ya sé si esto realmente, si era un chiste y realmente las personas se ríen, si esta historia la estoy contando que conecte con los otros, si este elemento o esta estructura que estoy trayendo realmente la captan los otros. Entonces, eso solamente ocurre después de 100 veces. Entonces, aquí vamos a poner una primera meta de 20 veces, entonces te vas a poner 3 puntos si la tienes. El séptimo elemento, pues muchísimo, muy importante, es tener el precio. Ya tienes el precio de tu conferencia. Entonces, si no tienes un precio definido porque uno ni siquiera sientes que lo tiene, dos, de pronto te da miedo, es como, no, yo siempre digo cuál es el presupuesto que tienen los otros, o de partida te lanzas y dices, no, yo hago mis charlas gratis, pues te vas a poner un punto. Te vas a poner 2 puntos y es como que tengo un precio, pero de pronto varía, a veces no me siento seguro, no me siento segura cuando lo estoy compartiendo, pues bueno, te vas a poner 2 puntos. Y si ya tú tienes un precio de tu conferencia y lo cobras con confianza, y si alguien te dice, uy, no, eso está muy caro, tú dices, sí, lo entiendo, puedes buscar a otra persona porque sabes que ese es el valor que estás entregando, entonces te vas a poner 3 puntos. Bien, ahora vamos al último punto de esta evaluación y es los escenarios y las oportunidades que vas a empezar o que has estado generando, pues por entregar este keynote. Entonces, si tú en estos momentos no tienes identificado ni siquiera quién estaría dispuesto a pagarte o dónde podrías entregar tu conferencia, tu keynote, te vas a poner un punto. Si tienes algunos, sí, es como de pronto acá, de pronto allá, yo sé que si yo hablo allá de esta conferencia estarían dispuestos a pagarlo, por lo menos escucharme. Te vas a poner 2 puntos, pero si ya tú tienes por lo menos una lista de 20 lugares que sabes y tienes certeza que estarían dispuestos y que son el público perfecto para escuchar tu keynote, entonces te vas a poner 3 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a sumar esos puntos. Lo mínimo que te puede dar son 8, porque es como de las ocho preguntas que hice, de los 8 elementos, pues lo mínimo que te va a dar es uno. Entonces te va a dar 8. Y lo máximo, si estás 3 en todos, o sea, prácticamente tú me podrías estar dando a mí esta sesión, que fabuloso, yo siempre estoy dispuesta a aprender, son 24 puntos. Ok, entonces te voy a dar como un resumen o te voy a dar una idea de cuál es el nivel de impacto que tienes en estos momentos. Si estás entre 8 y 13 puntos, significa que tú tienes
por supuesto, un conocimiento sólido y aún hay mucho por descubrir en el impacto que estás teniendo en los otros. ¿Sí? Hay muchos elementos que si tú los empiezas a utilizar y los empiezas a implementar, o sea, vas a transformar completamente la experiencia que tú tienes cuando te paras enfrente a un público y que los otros tienen de ti. Si tienes entre 14 y 19 puntos, significa que ya estás como amasando, estás construyendo esa figura de conferencista consciente o conferenciente y hay ciertos aspectos que vas a poder implementar. Voy a tomar agua porque ya estoy hablando aquí mucho. Mm, entonces, como te digo, sí, hay ciertas cosas, puedes empezar a escalar, ya definitivamente te estás empezando a dañar de esa identidad y hay un espacio. Y si estás entre 20 y 24 puntos, definitivamente es una voz que ya transforma, que ya toca personas, que ya se está posicionando como una autoridad, que te están invitando a otros lugares, que te están pagando por ese valor que tú sabes que entregas a los otros. Y entonces el siguiente paso es seguir desarrollando la maestría. ¿Sí? Yo estoy en un nivel que digamos por la cantidad de tiempo que llevo, considero que es muy bueno, pero arriba mío hay 50 otros niveles de ser conferencista. Entonces, no porque tenga yo muchos de estos aspectos significa que, pues que ya llegué, ya lo logré, todavía no cobro $15,000 por una conferencia, que es lo que muchos de como de mentores míos, ¿sí? Cercanos que conozco cobran. O sea, estoy lejísimos de eso. Entonces, ese es mi siguiente nivel. Y hay conferencistas que cobran $200,000, que cobran, sí, $400,000, $1,000,000, sí, $3,000,000, como lo que cobra Tony Robbins. Entonces, siempre hay un siguiente nivel, donde sea que estemos. Entonces, ¿cuál es mi invitación para ti? Voy a como reconectar con uno de de las cosas que hablé al principio, es que tomes esa decisión que tú cuando estés enfrente a un grupo de personas, cuando estés enfrente a una audiencia, tengas esa decisión o esa intención de transformar, de tocar a otros, más allá de quiero más dinero o quiero compartir conocimiento. No se requiere, digamos, gran cosa para eso. Y si lo haces, vas a empezar a descubrir cómo puedes transformar vidas solamente tomando esa decisión. Y si no tuviste chance de sacar el papel y lápiz o te da pereza, entonces también otro regalo que te voy a dar por estar aquí, por haber llegado hasta este momento de este episodio, pues es que me puedes escribir un mensaje directo. Quiero la autoevaluación y te voy a mandar un link para que tú la hagas, ¿sí? Y automáticamente te dé tu puntaje y te diga, bueno, cuáles son posibles acciones que puedes empezar a tomar. Entonces, bueno, espero que esta conversación del día de hoy, este episodio de hoy, te deje con una nueva visión de lo que puedes estar logrando en los otros y que te anime a lanzarte a contar tu historia. Nos seguimos viendo. Chao.